Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de preparación para el examen PROFA y acceso a la magistratura. A manera de introducción, empezamos esta aventura académica con el primer grupo, ya hace buen tiempo, con balota penal a cargo de Giancarlos Mendoza Laura. Posteriormente, después del fiscal, hemos llevado con el doctor Robert Carguancho fundamentos y principios del proceso penal. Hemos dado nuestro primer simulacro. De allí, con Sergio Emerson, hemos hablado sobre prueba, impugnación y otros. Pasamos a balota civil con Franco Aguilar Curay, un repaso de balota civil, derechos reales y obligaciones, reforzamiento en derecho penal con Rodrigo Tapia Pedregal, balota civil nuevamente con Orestes Roca Mendoza. Iniciamos la balota de derecho administrativo con fiscalización y régimen sancionador en el procedimiento administrativo con el doctor Joel Cárdenas Lizárraga, y de esa manera hemos ido avanzando. En esa línea, estimados colegas, el día de hoy nos acompaña un amante del derecho con una trayectoria impecable. Nos estamos refiriendo al doctor, un momento, se encuentra aquí, así es, doctor Carlos Álvarez Solís, un amante del derecho con una historia impecable y que el día de hoy ha tenido a bien dividir su ponencia en las siguientes etapas: una etapa práctica y otra etapa teórica, ¿de acuerdo? Para que de tal manera los conocimientos adquiridos puedan ser mejor desarrollados. La parte teórica la avanzamos hoy día y la parte práctica la avanzaremos mañana, ya conforme el ponente también les vaya indicando. ¿De acuerdo, estimados colegas? Entonces, con ello claro, podemos empezar la sesión de hoy. Muy buenas noches, estimado doctor. Bienvenido nuevamente bienvenido por primera vez a ebook 360. Le doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestra institución y también la del Colegio de Abogados de Tacna en convenio. Puede empezar cuando usted guste. Bien, Adelante, doctor. muchas gracias, estimado doctor. Muy buenas noches con todos. Como ya lo ha mencionado, mi nombre es Carlos Álvarez Solís. Quiero agradecer a Book 360 que en coordinación con el Colegio de Abogados de Tacna están organizando este curso de especialización para la preparación de examen PROFA. Sé que ustedes están interesados pues en incursionar en la carrera de la magistratura en sus diferentes ambientes y el día de hoy vamos a tocar un tema de especialidad. He decidido dividir la clase en dos, como ya lo han mencionado dentro de la presentación. La primera parte que vamos a desarrollar hoy día por espacio de una hora será la parte teórica. Vamos a desarrollar conceptos respectos o referidos al acto administrativo y al procedimiento administrativo. Y el día de mañana, a partir de casos prácticos propios de la administración pública, vamos a ver son las diferencias, las etapas, los principios que pueden regir dentro del acto administrativo. Y de esta manera poder compartir en dos sesiones justamente el desarrollo de la clase. Bien, entonces voy a proyectar el material que en esta oportunidad estamos empleando para poder desarrollar la clase y a partir de ello empezamos oficialmente. Ahora visualizar eh, eso es, les estoy compartiendo, por favor. Correcto, Buenas pero noches. solamente Sí, Sí, visualiza. sí se visualiza. perfecto, perfecto. A los que se van incorporando durante la clase voy a ir ahí haciéndoles permitir, por favor, ingresar. No se preocupen, no pierdan cuidado. Hoy vamos a hablar sobre el tema del procedimiento administrativo y el acto administrativo. No quiero tomarme mucho tiempo en lo que corresponde al tema de historia porque sé que las preguntas de formación o de acceso son más bien para entender tres claves importantes: principios, procedimientos o acto administrativo y finalmente el tema de recursos administrativos. Básicamente eso es lo que vienen dentro de los exámenes PROFA y me gustaría ir al trasfondo. Pero para poder entender la simbiosis o el esquema del derecho administrativo, es importante que ustedes tengan algunos lineamientos principales. Yo voy a tomarme solo 5 minutos para el tema del marco histórico del derecho administrativo y ya luego ir al tema del concepto.
En principio, la postura peruana, y la van a ver en autores como Juan Carlos Morón Urbina, está orientada a entender el inicio del acto administrativo con el inicio de la concepción del Estado a partir de la distribución de sus roles. Cuando ustedes llevan el curso de Derecho Administrativo dentro de las aulas universitarias, deben haber escuchado la tesis clásica del Estado policía, del Estado regulador, del Estado benefactor y del Estado ordenador de ley, ¿no? Que son cuatro partes o las cuatro funciones especiales del Estado peruano. Esto parte de la Revolución Francesa al entender que cambia una cosmovisión de organización estatal a partir justamente de la sede monárquica a una organización estatal a partir de leyes. Obviamente que algunos de ustedes me dirán, doctor, pero el resultado de la Revolución Francesa no necesariamente fue estatuir una nueva forma de gobierno, sino muy por el contrario, fue el tránsito de una monarquía constitucional que al final fracasó. Y digo fracasó porque, bueno, ustedes saben pues que Luis XVI y María Antonieta pues son decapitados y con eso se extingue el estirpe de la monarquía. Luego hubo un gran periodo de transición a nivel francés con Napoleón, que inclusive se trató como emperador, pero pues esto no fue óbice a entender de que la ley debería estar supeditada a una organización estatal importante. Con esto encontramos una vinculación muy importante entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque a partir del derecho constitucional primero se buscaba la organización del Estado. Deberíamos entender que no solamente se trataba para la organización del Estado de la forma en cómo está concebida la distribución del poder, y en consecuencia, ¿ya? Lo que importaba al derecho administrativo era que la organización del poder tenga alguna especie de personificación. No me estoy refiriendo a la personificación de la autoridad, sino a la personificación en un sentido material. Es decir, a cómo es que el Estado podía trabajar o cómo es que el Estado podía emitir productos en el marco de sus atribuciones y facultades. Entonces, a partir de eso nace la tesis de lo que es la actuación administrativa antes del acto administrativo. Y acá hay un tema importante. Si bien históricamente se les atribuye a los franceses la primera cosmovisión de organización del Estado fuera de una especie de Estado genuflexo, sin ningún tipo de materialización más que la jerárquica monárquica, a un tema de carácter participativo, se les reconoce a los españoles, por lo menos es la tesis que adopta el Perú, como Ramón Parada, lo pueden leer, en donde se estudia, ¿ya? O Manuel Latienza también, donde se estudia la organización del Estado a partir de sus actuaciones. Encontrar la tesis de las actuaciones administrativas en el libro, por ejemplo, de Atienza, de Demasiados Abogados, por ejemplo, que es un libro bastante importante y que en realidad nosotros hemos acogido como Estado peruano, porque son prácticamente nuestros interlocutores a nivel de esta rama específica del derecho. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros trasladamos el sentido de actuación administrativa, nosotros luego la trasladamos ya con propios términos o anglicismos peruanos a partir de nuestra propia legislación y nuestra única gran legislación que en un inicio fue la Ley 27444 y después después se promulgó el texto único ordenado por la multiplicidad de modificaciones normativas que aparecían justamente en la Ley 27444. Ahora, para aterrizar, y les dije que no quería explayarme mucho en lo que era la historia o de dónde nace nuestro derecho administrativo, solamente me estoy permitiendo 5 minutos aterrizar en esto para poder ir al desarrollo del concepto de acto administrativo. Lo que era actuación para el derecho europeo, principalmente el derecho español, cambia la concepción de acto y lo que era el tema de proceso administrativo ya después fue cambiado. Si ustedes pueden ver, incluso en Alemania y en parte de la Unión Europea, ya se habla sobre un procesamiento o actividades administrativas o procedimiento administrativo como tal. En eso sí hay coincidencia con el Estado peruano. Entonces, trayendo a colación esto, uno dirá, ¿qué es entonces el acto administrativo? ¿Qué será y qué no será? En principio, nosotros tenemos una raigambre muy fuerte a nivel constitucional, que es justamente el principio de legalidad. Sobre eso pueden escribirse ríos de tinta. La cosmovisión clásica del principio de legalidad para los peruanos está muy vinculada a la tesis romanista, ulpiana,
y a la tesis de Federico Carlos Hugo Savini, ¿no? De que una ley cambia por otra ley, y por lo tanto el principio de legalidad para nosotros es genérico y vinculado a la norma, vinculado a la ley. ¿Qué cosa quiere decir esto? Será legal o será respetable para el derecho aquello que esté prescrito en una norma establecida. Y no será legal y por lo tanto no exigible por el derecho lo que no esté supeditado a una norma específica. Lo que ustedes tienen en el artículo 2 de la Constitución Política, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no establece o que no dispone. Bueno, esa cosmovisión del principio de legalidad general, ya, si lo quieren llamar así, ya, no existe para el derecho administrativo. Eso es un punto importante. O sea, ese famoso principio de nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda ni obligado a hacer lo que la ley no dice, que es un principio del derecho constitucional y además de estar dentro del derecho constitucional, es un principio general del derecho. Si quieren escuchar a Yering, les invito por favor a leerlo. Hablando de la ley general del derecho pura, ¿no? Pura y dura. En el derecho administrativo cambia, porque en el derecho administrativo tenemos el principio de legalidad negativo. ¿Ya? Si ustedes lo leen en España, de Ramón Parada, que es uno de los principales autores del derecho administrativo, van a encontrar a lo que es el principio de legalidad instructivo, es decir, solamente lo que se instruye para la administración será reconocido como principio de legalidad. Pero acá es más sencillo para que lo podamos entender. Solamente podrán los funcionarios y servidores públicos hacer o realizar actuaciones en el marco de una ley. Es por eso, si no se supedita a una ley o a una facultad predeterminada por una norma, cuales fuere su rango dentro de la escala que él señala, porque a veces hay reglamentos en la administración pública, hay decretos supremos, hay leyes dictadas o emanadas por el Congreso, hay decretos legislativos, ¿no? Que a través de delegación de facultades, pero tiene que haber un soporte legal que le dé la facultad a determinada institución del Estado para poder actuar. Eso se llama principio de legalidad negativo. Por lo tanto, si en esta ley específica, si en este reglamento, si en este decreto supremo o en este decreto legislativo no se prescribe textualmente determinada función de la administración pública, se entenderá que ese funcionario o ese servidor o esa institución pública no podrá desarrollar esa función. Con lo cual nos deja entrever lo siguiente. El acto administrativo es la materialización, exteriorización de la voluntad de la administración pública en base a las funciones inherentes del Estado. Ya, como les dije, Estado policía, Estado benefactor, Estado regulador y Estado de imposición de sanciones. Y que exterioriza o faculta derechos. ¿Frente a quién? A los administrados. Yo ahí sí adopto la postura de la ley 27444 que establece administrados. Si ustedes se van al derecho internacional, dicen ciudadanos, ya por si acaso. Es decir, a aquellas personas susceptibles o perceptibles de derechos y obligaciones. Yo creo que administrados es un término mejor, además se adapta a nuestra ley y que en buena cuenta la exteriorización de la actuación administrativa se puede dar evidentemente a partir de actos que tengan incidencia en un tercero. ¿Ya? ¿Por qué el elemento de tener incidencia en un tercero, ya, eh, es importante para la configuración de un acto administrativo? Por algo muy sencillo. Porque dentro de la categorización de las actuaciones administrativas existen lo que son actos administrativos y lo que son actos de administración. Repito, dentro de la categorización de las actuaciones administrativas, concebamos actuaciones administrativas por las funciones o los hechos que desarrolla el Estado, existen dos caminos o dos vertientes o dos variantes. Los actos administrativos y las actuaciones administrativas. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Muy sencillo. Los actos administrativos, además de estar con un principio de legalidad, tienen efecto a un tercero. Puede ser un tercero persona natural, tercero persona jurídica, tercero pluralidad de personas naturales
o tercero, pluralidad de personas jurídicas. Mientras que los actos de administración no tienen incidencia o efectos jurídicos para terceros. Algunos profesores como Atienza, y que lo recoge Juan Carlos Morón Urbina, ya, utilizan el término actos de canalización de las actuaciones de la administración, ¿no? Pueden leer a estos dos autores, recogen casi términos similares para poder entender la diferencia entre actos de administración y los actos administrativos. ¿Qué significa que un acto administrativo tenga efectos o incidencias de terceros? Es algo muy sencillo. Les estoy mostrando mi documento nacional de identidad. Esta es la materialización de un poder de la administración pública, en este caso un Estado regulador. Me está certificando a mí como ciudadano o como administrado, me está otorgando una identidad. La exteriorización del acto administrativo en este caso es aprehensible por los 5 sentidos y adicionalmente a esto está otorgándome efectos jurídicos individuales para mí, porque me está dando algunos derechos. En principio, está acreditando mi identificación. En segundo lugar, bueno, ya se acercan prontamente o próximamente las elecciones presidenciales, voy a tener el derecho al sufragio y este es un instrumento de canalización de la materialización de un derecho constitucional, ¿no? Como peruano. Entonces, evidentemente, esta exteriorización de la potestad de la administración pública es una de las variantes de lo que sería la actuación administrativa en general. Pero uno dirá, doctor, entonces a partir del simple ejemplo del DNI, ¿cómo podríamos entender una actuación administrativa o una actuación de la administración? Muy sencillo. Una actuación de la administración o una actuación administrativa se puede entender de la siguiente manera o bajo el siguiente esquema. Una actuación de la administración se entenderá como los medios que tuvieron que pasar para poder materializar este acto administrativo que sería pues el otorgamiento del DNI o la exteriorización del documento nacional de identidad. Podría ser pasar de un área a otra área a través de informes, memorandos, remisiones, respecto de la validación de datos personales que podrían haber hecho respecto de mi persona y que a partir de eso lo que iban a permitir era canalizar, viabilizar lo que sería la expedición del documento nacional de identidad, que sería el DNI. Entonces, esta prosecución o esta consecución de actuaciones internas se podrían denominar actos de administración interna o actuaciones administrativas internas. Entonces, o actos que van a canalizar lo que sería, pues, los actos administrativos. Si es que alguno de ustedes ha trabajado en alguna entidad pública, ya sea en el área de contrataciones o en el área de asesoría jurídica, se van a dar cuenta que hay muchos proveídos que viabilizan el traspaso de un área a otra área de determinada documentación. Y lo que vale o lo que importa jurídicamente después es la resolución o de alcaldía o la resolución ministerial o la autorización o licencia que se emana de la autoridad competente para poder pronunciarse respecto de algún pedido en concreto del administrado. Entonces, si es revisable el acto administrativo, y esa es otra característica del acto administrativo y no del acto de administración, pero el acto de administración no. Entonces, cuando yo quiero interponer un recurso administrativo o un cuestionamiento a determinada actuación de la administración pública, lo hago a través de un recurso administrativo. Y ya les voy a especificar cuál es la tipificación de los recursos administrativos. Pero lo que quería que entiendan con la diferencia de actuación administrativa o actos de administración es que estos pues no son susceptibles de cuestionamiento. Porque evidentemente un acto de administración, al no tener incidencia frente a un derecho de un tercero, ya, obviamente no tiene pues lo que sería pues el interés jurídico como para poder ser susceptible o pasible de algún tipo de revisión. En buena cuenta, los actos de administración viabilizan la actuación de la administración pública y además de viabilizar a las actuaciones de la administración pública, permiten que el acto administrativo pues siga el procedimiento interno que evidentemente materialice de la mejor manera o de la manera idónea lo que sería la materialización del acto administrativo.
Entonces, recapitulando, hemos visto cómo es que aparece históricamente el acto administrativo. Lo segundo, hemos visto su concepción, es decir, hemos dado una definición. Después de esto, hemos visto que esta definición está vinculada a un gran principio, que es el principio de legalidad. Hemos visto también cuál es la diferencia entre principio de legalidad general o principio de legalidad positivo con principio de legalidad negativo o principio de legalidad administrativo. Y finalmente hemos visto la diferencia entre actos administrativos y actos de administración. ¿Bien? ¿Hasta acá hay alguna consulta? ¿No? Recuerden que la clase del día de hoy va a durar 1 hora, por eso quisiera saber si es que hay alguna consulta. Bien, entonces continuemos. Un acto administrativo versus un acto de administración interna o acto de administración. En este caso, los actos de administración o los actos de administración interna son aquellos que organizan, distribuyen funciones u ordenan el funcionamiento interno de una entidad. Les voy a dar ejemplos clarísimos. Un texto único de procedimientos administrativos, ¿será un acto administrativo o un acto de administración interna? La respuesta cae de madura. El texto único de procedimientos administrativos, el TUPA, per se, no establece derechos respecto de terceros. Lo que establece es una gama de procedimientos que los administrados tendrán que seguir con los requisitos y dentro de los tiempos que tiene la administración para conseguir un acto administrativo. Por lo tanto, podríamos decir que organiza y distribuye funciones o que ordena el funcionamiento interno de la entidad. El cuadro de asignación de puestos o el plan de desarrollo de personal, el PDP, o el plan estratégico sectorial multianual per se. ¿Ya? Les estoy dando tres temas importantes. El cuadro de asignación de puestos será, en este caso, un acto administrativo o un acto de administración. Para quienes no sepan, este es un documento por el cual las entidades del Estado asignan su personal a diferentes áreas de acuerdo a su especialidad y de acuerdo a las plazas que estén convocadas para cada especialidad. Ese es el cuadro de asignación de personal. ¿Será un acto administrativo o un acto de administración? ¿Alguien desea participar? Hola, no sé si me escuchan. Sí se lo escucha, doctor. Bien, el señor Joel Elías o el doctor Joel Elías, lo escucho. ¿Pueden activar su micrófono? Sí, doctor, pueden activar su micrófono. Con total confianza. Les he dado 3 documentos, vamos por el primero, que es el cuadro de asignación de personal. ¿Será un acto administrativo o un acto de administración? Bueno, pensé que el doctor quería hacer uso de la palabra. Este sería un acto de administración. Ah, creo que hay algo en el chat. Correcto, doctora Cuchula, perfecto. O doctor, perdón, Cuchula, Valentín Lapa Cuchula. Bien. Efectivamente sería un acto de administración porque organiza y distribuye cuál es el personal asignado para cada área. El plan de desarrollo personal, ¿será un acto administrativo o un acto de administración? El PDP es el plan anual de capacitaciones que tiene la Oficina de Recursos Humanos de cada dependencia del Estado. Algunas están vinculadas a temas internos u otras están vinculadas al tema sectorial de la planificación de lo que sería la ley Servir. ¿Bien? ¿Este será un acto administrativo o un acto de administración? A ver. Correcto, doctor Joel Elías Avendaño Conde. Ese también sería un acto de administración. ¿Por qué? Porque incide, en principio, a los funcionarios públicos y en segundo término solamente planifica. Ni siquiera estamos hablando del tema del desarrollo o el informe que quizás se vaya a hacer para un seguimiento o algún monitoreo específico. Por lo tanto, es un acto de administración. Y el plan estratégico sectorial multianual. Para quienes no sepan, el plan estratégico sectorial multianual
es un plan que organiza los sectores, llámese los ministerios, a través de lo que sería el plan estratégico institucional y establece la misión, la visión y la asignación de resultados con referencia a la población. ¿Ese será un acto administrativo o un acto de administración? Correcto, doctora o doctor, perdón, Cuchula. Si se dan cuenta, estimados colegas, hay varias resoluciones, porque estas se aprueban evidentemente mediante resoluciones ministeriales, en el caso del Plan Estratégico Sectorial Multianual por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, y en el caso de las entidades del Estado, cuando estaba hablando del PDP o el cuadro de asignación de personal, estamos hablando específicamente pues de temas de organización interna de la entidad, ¿correcto? En consecuencia, estimados amigos, estimados colegas que nos están escuchando, los actos de administración interna no tienen efectos frente a terceros y adicionalmente a no tener actos o efectos respecto de terceros, buscan organizar y distribuir funciones para que ordenen el funcionamiento interno. Yo sé que voy a lindar con un ejemplo político, ¿ya? Pero quien les habla tuvo la oportunidad de participar en Palacio de Gobierno. Yo fui jefe de contrataciones públicas del despacho presidencial y trabajé poco más de 4 años en presidencia del Consejo de Ministros y también fui director ejecutivo de las normas de organización de lo que es la reestructuración del Estado peruano. Una bonita experiencia, la verdad. Entonces, justo con los incidentes políticos del presidente Geri, no, hay algunas declaraciones del premier Álvarez Miranda que decía que en Palacio de Gobierno no existe un sistema de filtros respecto de las personas que ingresan a Palacio. Entonces, ayer fue desmentido esto en un canal televisivo, enseñándole una directiva elaborada por la Casa Militar del Despacho Presidencial. Para ser específicos, esto salió en Willax Televisión, diciéndole, oiga, señor Premier, sí existe una norma y sí existen unos filtros que deben de tener las personas. El que se cumpla o no se cumpla para el ingreso de personas a Palacio de Gobierno es otra cosa, pero hay una normatividad. Esta normatividad, que sería básicamente la identificación, checklist del pase de personas a lo que sería Palacio de Gobierno, es un acto de administración porque organiza, distribuye y ordena el funcionamiento interno. Pero en la denegatoria, es decir, porque se hace un pequeño informe de denegatoria que se le comunica al administrado, la misma directiva lo dice, de, oye, usted no puede pasar porque usted tiene antecedentes penales o tiene alguna requisitoria. Entonces, ese informe sí sería un acto administrativo porque sí puede ser susceptible de cuestionamiento de recurso administrativo. De hecho, la propia directiva te prevé alguna alegación, porque te establecen 48 horas para fijar el tema de ingreso al despacho presidencial, salvo que no sea una visita programada, sino que sea una visita de emergencia. En la práctica, casi todo se hace pasar como visita de emergencia y por eso es que pues sobre la marcha se hacen las identificaciones o muchas veces no se hacen las identificaciones. Pero la directiva te dice que sí puede haber visitas programadas y estas visitas programadas pasan por un filtro y además de pasar por ese filtro, esas visitas programadas pueden ser susceptibles de algún recurso por parte del administrado. Porque ¿qué ocurre si uno tiene dentro del sistema alguna, alguna requisitoria y en realidad es un tema de homonimia? Puede pasar. O es un tema de un antecedente pasado, pues que ya no está vigente. Eso ha ocurrido, aunque ustedes no lo crean, en el despacho presidencial y se los digo por experiencia propia, de haber visto casos similares. Lo curioso es, y no quiero entrar en el tema político, es que lamentablemente en el caso del presidente Geri, pues aparentemente no se habría respetado la directiva. Lo que nos interesa a nosotros para la clase, independientemente del tema político, es entender cómo es que a partir de un acto de administración interna pueden materializarse actos administrativos y que pueden ser recurribles por los administrados. Bien, creo que ahora ya entendimos todos la diferencia entre actos administrativos y actos de administración y ahora es importante entender lo siguiente, ¿ya? El acto administrativo, ¿ya? No requiere por su propia naturaleza jurídica de la aceptación de validez del administrado. ¿Qué significa esto, estimados colegas, estimados amigos? Si nosotros estamos en el derecho civil,
la tesis medular del derecho civil es el famoso artículo 140 de nuestro Código Civil, ¿no? La manifestación de la voluntad está destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y si son patrimoniales, estarías en derecho de contratos, y luego están los requisitos de validez del acto jurídico. Y ahí está la gran lucha o la gran pelea interna entre acto jurídico francés y el BGB alemán, que habla de negocio jurídico, y que en realidad nosotros tenemos mal copiado estos dos códigos. Creo que todos hemos estudiado eso, pero lo importante de la cosmovisión del derecho civil, colegas, es la exteriorización de la voluntad. O sea, la voluntad para los civilistas es importante, ya sea voluntad expresa, voluntad tácita, voluntad unilateral, voluntad plural, voluntad de persona jurídica, voluntad de persona natural, pero la exteriorización, porque por eso incluso hay vicios de la voluntad, ¿no? Para el administrado en el derecho civil que en realidad llega a su consecución o su consecución. Yo creo que la única parte del derecho civil donde poco se refleja la manifestación de voluntad es en el derecho de personas, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno no elige el nombre si no se lo asignan, ya luego lo puedes modificar, pero obviamente hay una sindicación en donde no interviene la voluntad. O en la concepción del concebido, ¿no? El concebido es sujeto de derecho en todo y cuanto le favorezca, y que la condición del disfrute o goce de sus derechos a futuro está supeditada a la condición de que nazca vivo. Y esa es la concepción respecto de la protección jurídica del neonato, ¿no? De la persona no nacida, ¿no? O del embrión no nacido. Entonces, esos quizás sean imposiciones normativas dentro del derecho civil, pero lo medular, lo transversal y lo tangencial es que dentro del esquema del acto administrativo nosotros tenemos la voluntad. Pero en el derecho administrativo, que es lo que nos interesa para la clase de hoy, esto no es así, porque la manifestación de la voluntad de la administración es unilateral, es decir, la administración pública va a determinar si te corresponde o no te corresponde el derecho, ya sea por un tema declarativo o ya sea por un tema constitutivo. Creo que ustedes conocen muy bien cuál es la diferencia, ¿no? Uno genera derechos con efectos jurídicos a partir del tiempo que es declarado, es decir, se puede retrotraer, y otro constituye derechos a partir de la fecha en la que fue evidentemente emitida la actuación administrativa. Esa es la diferencia entre acto declarativo y constitutivo. Los efectos del acto en los temas declarativos se retrotraen a la fecha en la que existe la declaración, por lo tanto, hay un tema de acto ultra vires, ¿ya? Hay un alto ultra vires. No puede ser retroactividad, chicos, ya, o estimados colegas, porque la retroactividad es para aplicación de ley, ¿vean? De hecho, la doctrina de los actos ultravires en el derecho administrativo es la tesis sentada por el Tribunal Constitucional. Pueden ver el precedente vinculante de la minera María Julia, y cuando estuvo vigente el precedente vinculante Salazar-Yarlenque, que si bien es cierto fue por barrera en las actuaciones de la administración, en algún momento desarrollaba la tesis de actos ultraíres en el tema de la administración. Ahora ya no es un precedente vinculante el tema de Salazar-Yarlenque, pero sería bueno que analicen esa sentencia del Tribunal Constitucional. Lo digo por un tema de formación, ¿ya? Ahora, el hecho de que el Estado o la administración pública emita una actuación unilateral, es decir, una manifestación de la voluntad de manera unilateral, no significa que esta manifestación de la administración pública deba ser pues iracunda, genuflexa, que no tenga pues alguna posibilidad de cuestionamiento. Para eso existe un cuestionamiento interno y un cuestionamiento externo. El cuestionamiento interno está previsto en el tubo de la ley 27444. Estoy hablando de los recursos administrativos. Y el cuestionamiento externo es aquel que está vinculado al proceso contencioso administrativo, antes acción contenciosa administrativa, ¿ya? Esas son las dos cosas importantes que ustedes tienen que tomar en consideración. El enfoque de esta idea central de la LEPAJ, cuando hablamos de LEPAJ, hablamos de Ley de Procedimiento Administrativo General, es que la unilateralidad está vinculada a la legitimidad controlada estrictamente por ley, pero eso no se tiene que ver como un acto
abusivo de la administración pública. Bien, ahora, por eso es que el acto administrativo tiene requisitos, ¿ya? Que los van a ver, los van a encontrar en la parte inicial de lo que es la ley 27444 a nivel de su texto único ordenado. Estos requisitos son los requisitos de validez del acto administrativo. Competencia, finalidad pública y motivación. Pregunta de examen profa. Todos los actos administrativos, ¿ya? ¿Tienen motivación? ¿Alguien que quiera contestar por el chat? ¿Sí o no? Es una pregunta muy sencilla. ¿Hay algún acto administrativo pasible de motivación o que pueda ser excluido de la motivación? ¿Algún colega? ¿Por qué me detengo en la motivación? Porque esa es una pregunta capciosa, ¿no? Pues dice requisitos de validez de acto administrativo. Entonces uno dice, oye, si yo quito este requisito de validez, entonces no voy a poder tener un acto administrativo válido. Entonces, por lo tanto, la competencia, bueno, ya que lo emita la entidad y el funcionario público que sea competente y la competencia está predeterminada por ley. Todos entendemos eso, ¿no? Y cuando hay algún conflicto de competencia, el conflicto de competencia es derivado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional pues podrá definir si es que una entidad pública está facultada conforme a ley para poder tener pues la competencia para poder determinar determinado derecho. La finalidad pública, lógico, que aspire al bien común, que no sea contrario a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres, ¿no? Aunque muchas veces nadie sabe qué cosa es lo moral y qué cosas son las buenas costumbres, ¿no? Ahora nuestra cosmovisión pues ha variado mucho desde la fecha en la que se hizo esta ley o que se promulgó. Pero hay actos administrativos que no son pasibles de motivación. ¿Nadie, ningún colega desea participar? Bueno, esto ya se definió y no está definido lamentablemente en la ley 27444, pero sí existen actos administrativos que no tienen motivación. Les voy a dar un ejemplo. Miren de ahí, ¿te dan cuenta? Pero les voy a dar un ejemplo de un acto administrativo que sí tiene motivación y que se puede materializar en un simple carnet. Mi licencia de conducir. Acá tienen dos exteriorizaciones de actos de la administración pública distintos. Este es un acto administrativo de aprobación automática. Yo me registro en el Estado y por cumplir la condición jurídica de ciudadano se me da el DNI. Es más, ahora el DNI inclusive es otorgable desde que naces. Claro que los efectos y las consecuencias jurídicas atribuibles a los 18 años de edad las adquieres a los 18 años de edad. Pero acá tenemos una licencia de conducir. Y en esta licencia de conducir, evidentemente es un procedimiento administrativo que va a materializarse o que se va a exteriorizar con la autorización de la expedición de la licencia de conducir. Pero para poder establecer esta licencia de conducir, yo tuve que pasar por un examen médico, por un examen de conocimientos y por un examen de manejo, todos regulados por la propia norma administrativa. Por lo tanto, acá, pese a que yo contenía o comprendía los requisitos establecidos por ley, había una evaluación. Y si a ti te descalificaban, había una justificación de la administración pública en cada etapa del procedimiento, evidentemente procedimiento de descarte, que evidentemente al no pasar a la siguiente etapa, iba denegándote el derecho de poder tener una licencia de conducir. Ese ya no sería un procedimiento de aprobación automática, sino sería un procedimiento de evaluación previa. Por lo tanto, y esto está definido por el Tribunal Constitucional, los procedimientos administrativos que sean de evaluación previa son aquellos donde existe motivación y aquellos procedimientos administrativos de aprobación automática son aquellos donde no hay motivación. Por lo tanto, ahí hay una conjunción. ¿Por qué la sigue considerando como un requisito indispensable el tema de la expedición de la motivación?
Porque si ustedes inclusive ven el tema de la incursión al registro civil de René, hay informes y hay probablemente una resolución autoritativa, pero esta resolución autoritativa, por su propia naturaleza, no infunde una justificación per se del razonamiento interno de la administración pública, no, porque solamente validación de cumplimiento de requisitos. Y son requisitos no susceptibles de validación posterior. Claro, por ahí ustedes miran, doctor, pero existe el control de privilegio posterior o privilegio de control posterior. Por supuesto, yo no voy a decir que no. Lo cierto es que la materialización o la consecución de la administración pública a partir del privilegio de control posterior, en principio es un principio del derecho administrativo general. Y en segundo lugar, el control posterior no está destinado a garantizar o a no garantizar, a materializar o no materializar la motivación de la actuación administrativa o de los actos administrativos, sino está más bien orientada a determinar inexactitud o falsedad de la documentación que presentaste en la administración pública. Si no me creen, pueden revisar la ley de contrataciones con el Estado, quien estable es experto en contratación pública y además es árbitro en materia de contratación pública, PPs, OXIS, esa es mi especialidad principalmente. Entonces, hay un procedimiento de fiscalización que te sirve de derrotero para iniciar un procedimiento de solicitud de aplicación de sanción, como lo define la normativa de contrataciones con el Estado. Entonces, pensando transversalmente, yo creo que esto es un requisito de validez pasible de confirmación, que nosotros no lo llamamos en el acto administrativo confirmación, doctores. Recuerden mucho eso porque este también es una pregunta trampa del examen PROFA. ¿El acto administrativo se puede confirmar? La respuesta es no. La categoría jurídica que la Ley de Procedimiento Administrativo General ha establecido para el acto administrativo cuando están examinándose los requisitos de validez del mismo es la conservación del acto. ¿Y por qué no la confirmación? En principio, porque la confirmación es obvia del derecho civil, ¿ya? Está regulada propia en el derecho civil. En segundo lugar, porque la confirmación del acto hace que existan dos voluntades, o sea, dos manifestaciones de voluntad. Una manifestación de la voluntad inicial con algún vicio de elemento de validez del acto jurídico del 140 o por algún vicio de la voluntad reconocidos como el error, el dolo, la intimidación, etcétera, ¿no? O puede ser algún vicio respecto de las modalidades del acto administrativo también, ¿no? Que es la condición, el modo y el plazo. Entonces, está susceptible para los actos anulables la confirmación, pero en la conservación del acto administrativo, en principio tienes plazos establecidos dependiendo del tipo de acto administrativo que quieres conservar. Y en segundo lugar, recuerden que el acto administrativo es una manifestación unilateral de la administración pública. Y ya lo hemos visto antes. Si bien es cierto la unilateralidad de lo que sería la exteriorización de la administración pública para el tema de las actuaciones administrativas, no implica, colegas, no implica el ejercicio abusivo per se, pero sí implica la potestad de la garantía de los derechos de las personas. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la conservación del acto administrativo, estamos hablando igual de una prerrogativa que tiene la administración pública, que poco se utiliza, por cierto. No vamos a desentender. Hay muchos funcionarios y servidores públicos que entienden en realidad que la conservación del acto administrativo no se realiza muchas veces por temas de índole de control posterior de la administración pública. Me estoy refiriendo a los órganos de control institucional específicamente, o a la Contraloría, que a veces pueden ser como una espada de Damocles frente a los funcionarios públicos y frente a la toma de sus decisiones. La regla general en los casos de la administración pública per se, están orientadas más bien a no confirmar actos administrativos, es decir, no conservar actos administrativos para hablar con propiedad, y a su vez, pues, irse más bien por la nulidad del acto administrativo. Ya, eso es lo que se ve principalmente en la administración. Eso es lo que se ve en la administración. Acto administrativo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa no es?
existe una presunción de validez y eficacia del acto administrativo. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre validez y eficacia? Muy sencillo, la validez tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos de validez y la eficacia tiene que ver con la realización de los efectos jurídicos que el acto administrativo desea. Entonces, ¿la ley establece cuándo un vicio es trascendente o no es trascendente? No, se tiene que analizar cada caso en concreto. Y acá hay un tema importante del derecho administrativo en general, que quiero que ustedes lo tengan en consideración. Así como existe el principio de legalidad negativo, existe un principio de primacía de la norma aplicable en el derecho administrativo. ¿Qué significa esto? Que en el derecho administrativo prevalece la norma especial respecto de la norma general. Repito, en el derecho administrativo prevalece la norma especial respecto de la norma general. ¿Y esto qué cosa quiere decir, estimados colegas? Muy sencillo. Que si nosotros tenemos una norma que desarrolla alguna actividad estructural del Estado de manera específica, ejemplo, ley de contrataciones con el Estado, esta ley se va a supeditar o va a regular cuestiones específicas de la administración pública para la gestión de sus adquisiciones de bienes, servicios, obras y consultorías. Y más bien la norma supletoria es la ley 27444 a través de su texto único ordenado. Hay muchos casos que yo he visto como árbitro, lamentablemente, colegas, en donde, por ejemplo, ante cuestiones de ejecución contractual en materia de contrataciones del Estado, han utilizado la Ley de Procedimiento Administrativo General y la consecuencia es que han operado los plazos de caducidad que son especiales de la Ley de Contrataciones con el Estado. Por ejemplo, frente a una solicitud de ampliación de plazo denegada, han habido muchos colegas asesores de contratistas que han solicitado un recurso de revisión o de reconsideración cuando éste obedece a la lógica de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y más bien lo que te prescribe la Ley de Contrataciones con el Estado, ahora llamada Ley General de Contrataciones Públicas, con la Ley 32069, es el camino del arbitraje, la conciliación, los mecanismos para que tú puedas cuestionar esa decisión de la administración pública. Entonces, ese choque y por aplicación de norma especial prima justamente la norma de contrataciones públicas, evidentemente hace que se denosten muchos derechos de los administrados. Y esto pasa N veces o N cantidad de veces en la administración pública. Se calcula que hay más de 30.000 leyes en el Estado peruano. La gran mayoría de ellas están orientadas a organizar lo que sería el régimen de la actuación de la administración pública. Y por lo tanto, cada vez menos se llega a entender o a tomar en consideración la Ley de Procedimiento Administrativo General. De hecho, si ustedes ven los juicios, me refiero ya pues evidentemente al tema judicial, de acción contenciosa administrativa o procedimiento contencioso administrativo, se van a dar cuenta que están más indicados a procedimientos que se siguieron o se regieron con leyes especiales que a procedimientos netamente llevados a cabo a partir de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta simbiosis de lo que sería nuestra tratativa administrativa se refleja en que tenemos pues un Estado muy grande, tenemos muchas unidades ejecutoras, muchos actos sectoriales y que evidentemente hacen una especie de amalgama en donde el Estado peruano tiene bastantes dependencias funcionales y que en atención al principio de legalidad negativo, es decir, tú solamente estás facultado como servidor y funcionario público a hacer lo que la ley estrictamente se te habilita, entonces obviamente necesitas un sinnúmero de leyes y de normas administrativas para poder garantizar la función estatal. La tendencia a nivel internacional, y con esto culmino ya que la clase es de una hora, es a que el Estado se achique. No sé si esto vaya a funcionar en el Perú. No me refiero a porque no pueda ser una buena idea. De hecho, yo soy partidario de ella. Ustedes pueden ver incluso clases que he tenido en LP, Pasión por el Derecho, e incluso ejerzo docencia universitaria a nivel de pre y posgrado, y se van a dar cuenta, estimados amigos, que yo soy más bien de una abstracción del Estado, porque creo que eh, además genera que el que prevalezca el tema del centralismo. Pero bueno, ese es más un tema de gestión pública o de gestión de políticas públicas que de acto administrativo. Así es que dejo en el tintero para su reflexión estas ideas liminares de la actuación administrativa o del acto administrativo.
Agradezco a Abroc 360, organizador de este curso. Sé que esta es la primera etapa. Nos vamos a poder contactar el día de mañana dentro del mismo horario a efectos de poder cerrar la parte teórica y poder continuar con el tema práctico y sobre todo absolver las consultas. Me gusta que la clase sea participativa. Disculpen si por ahí les hice preguntas de más, pero la idea es que también vayamos monitoreándonos. Sé que a veces la virtualidad puede ser un poco fría. Entonces creo que a partir justamente con la apertura de la escucha de los oyentes, ¿no? Y que se vuelvan más bien en hablantes, permite pues un intercambio mucho más nutritivo y enriquecedor en cuanto al tema propuesto. Y bueno, al Colegio de Abogados de Tacna también, una región importante del país, del sur de nuestra patria, y que sin lugar a dudas pues está dando el aval académico como corresponde a tan distinguida institución. No sé si la organización quisiera hacer algún acápite adicional por parte de la coordinación académica. Correcto, estimados colegas, si alguno tuviese alguna duda, pregunta, en este momento tal vez podría formularla, aprovechando algunos minutos que nos quedan tal vez. Y si no, estimado doctor, mientras tanto, damos paso a su persona para algunas palabras finales para culminar la sesión teórica del día de hoy. Bien, en principio les agradezco. Mañana vamos a tener nuevamente clase en el mismo horario, gracias a los señores de la coordinación académica. Espero fomentar la participación porque, insisto, he sido funcionario público y creo que bastante de la experiencia que les traigo a colación, con los ejemplos que les he podido brindar, estando orientadas a eso. Y cuando les he dicho, esta es pregunta profa o esta es alguna pregunta trampa, créanme que por ahí, cuando tengan los diagnósticos de opción múltiple, se van a dar cuenta que ustedes, al momento de marcar, hay palabras tan sencillas como conservación y confirmación que pueden ser tomadas como iguales, o principio de legalidad negativo con principio de legalidad positivo, o interés positivo o interés negativo, o actos administrativos o actos de administración, o requisitos de validez o entre validez y eficacia, que son conceptos en donde usualmente, colegas, hay pues esas preguntas trampa que evidentemente son decisivas al momento de dar un examen PROF. Por lo demás, espero que tengan una excelente noche y conmigo será hasta la siguiente sesión del día de mañana. Saludos cordiales con todos. Saludos, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Estimados colegas, nos estamos encontrando el día de mañana, 7 de la mañana en punto. Buenas noches.